Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Oiga, hermano, que estarán hablando estas viejas como chismosean y chismosean y chismosean. Pero uno de todas formas para la oreja a ver qué es lo que dice. Vaya usted a saber, hermano, cómo hablan tantas cosas. Bueno chicos, preparen hoy sus cabezas, porque hoy vamos a mirar la importancia que tienen los números en la actualidad. Bueno chicos, antes de empezar con el tema, quisiera que pensaran algunas de las siguientes preguntas. ¿Cómo le pedirías a un compañerito que te llamara sin usar los números? Piénsalo un momento. Otra de las preguntas podría ser, ¿cómo sabrías cuánto vale una pelota de fútbol o una patineta sin usar los números? O una más importante, ¿cómo saber cuántos años tienes sin usar números? Piensa esas preguntas, tómate tu tiempo y ahorita me levantas la mano y me dices qué estrategias o cómo harías para comunicarte en la vida actual sin usar los números. Piénsalo, tranquilo. Bueno, cuéntenme, ¿sí pensaron las preguntas que se hicieron la clase anterior? ¿Sí lo reflexionaron? Profe, yo creo que los números son importantes para la vida, sería imposible vivir sin ellos, además los necesitamos para todo. Bueno, acomódense y prepárense que vamos a ver primero unas imágenes y luego unos videos que nos ilustrarán mejor acerca de la evolución del número. Esta presentación la hemos titulado Los números y su sentido. Lo que verás a continuación son unas imágenes que te mostrarán un poco sobre la escritura de los números que conocemos hoy. Como ya sabes lo que es un ángulo, entenderás mejor lo que se podría hacer con los números. Esto te da una idea del sentido matemático del hombre, que trata, en todo lo que hace, de involucrar la matemática. Los números cardinales que conocemos hoy en día son denominados números arábigos, pues fue esta cultura la que los hizo populares, pero su origen se remonta a los comerciantes fenicios que los usaban para sus cuentas. Observa estas imágenes y comprueba de nuevo la matemática cobrando sentido y vida a través de la historia y el ingenio del hombre. Ahora observa con mucha pero mucha atención cómo a cada número de los que conoces se le va a asociar su respectivo número de ángulos. Al 1 un ángulo, al 2 dos ángulos, al 3 tres ángulos y así sucesivamente con los números dígitos hasta llegar al 9.
estuviste atento, viste como con el 8 sucedió algo particular, y es que se sacaron dos versiones de este, pero ambas cumplían la condición de tener ¿cuántos ángulos? Sí señor, 8 ángulos. Si has estado atento a la presentación de las imágenes, te preguntarás, ¿pero no falta un carácter o símbolo? La respuesta es, y el que falta es un número que al hombre le dio mucha dificultad comprender a lo largo de la historia. Ese número es el 0. Sí señores, el 0. ¿Y por qué se llama 0? Porque tiene 0 ángulo. Espero te haya gustado lo que viste y que los números que inventaste tengan un sentido matemático como lo pudiste comprobar en estas imágenes. Después de verlas, te invitamos a crear los siguientes videos que te mostrarán la importancia de los números en la vida del hombre. El 1 de enero del 2002, la peseta, el franco, el marco, la lira, el escudo y otras monedas europeas dejan de existir. Los principales países europeos disponen de una nueva moneda común a todos ellos, el euro. El valor oficial de un euro en pesetas, fijado en 1998, es de 166,386 pesetas. Además de poder pagar con la misma moneda en toda Europa, el euro vuelve a traer al primer plano colectivo algo que casi teníamos olvidado en nuestro quehacer diario, al menos desde el punto de vista de la economía, los números decimales. Nos llevará tiempo acostumbrarnos a ellos, pero al final lo conseguiremos. Y no será la primera gran batalla de estos números a lo largo de la historia. Será la segunda y no la más terrible. Muchos de ustedes pensarán quizá que estos números han sido la herramienta natural para expresar cantidades no enteras, es decir, cantidades que contienen partes de la unidad. Nada más lejos de la realidad. Colón no los utilizó en sus cálculos de navegación. Y Luca Pacioli escribe en 1509 La Divina Proporción, un precioso tratado sobre el número áureo, un número irracional con infinitas cifras decimales, sin utilizar ni una sola vez expresiones decimales. Sencillamente, estos números aún estaban llamando a la puerta de la historia, al menos en Europa. Su nacimiento tiene mucho que ver con el invento de las 9 cifras y del 0 en la India, allá por el siglo V o VI, de las que el obispo Severo Sedgwick ya nos habla en el año 662. Estos números son la base de nuestro sistema de numeración actual, el lenguaje más universal que existe en la actualidad. La aceptación universal de este sistema se debe al hecho de que con solo 10 símbolos, los mismos en todas las lenguas, podemos expresar cualquier número por muy grande que sea. Su gran ventaja es su carácter posicional. Una misma cifra representa distintos valores según el lugar que ocupe. En el número 7342, la cifra 7 representa 7000, el 3, 300, el 4, 40 y el 2, 2 unidades. Y podemos expresar números tan grandes como queramos: 2.345.605, 450.587.986.023, llegar desde la India hasta Europa necesitó casi 1000 años. Un viaje largo y cargado de aventuras. A principios del siglo IX, el matemático árabe más popular, Al-Khwarizmi, publica su famosa aritmética, el primer texto árabe sobre los nuevos números y la forma de operar con ellos.
A principios del siglo XI, los números indoarábigos son utilizados por sabios, pero también por comerciantes y mercaderes, desde la India hasta la España musulmana. La grafía de nuestras cifras actuales proviene de las cifras Gobar, palabra que significa polvo, utilizadas solo por los árabes de Occidente, y que hace referencia al polvo fino que los calculadores esparcían para poder trazar las cifras con un punzón y efectuar así sus operaciones. La introducción de estos números en la Europa cristiana se va a producir por dos vías, España y Sicilia. Los números arábigos llaman por primera vez a la puerta de Europa medieval en el año 1202, a través del famoso libro Liber Abaci, de Leonardo de Pisa, más conocido como Fibonacci. Fibonacci era hijo de un comerciante de la República de Pisa, afincado en el norte de África. Aprovechó sus viajes comerciales por todo el Mediterráneo, Egipto, Siria, Sicilia, Grecia, para entablar contacto y discutir con los matemáticos más notables de la época. Pronto descubrió la importancia del nuevo sistema de numeración. En su obra nos dice: los 9 números indios son 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Con estos 9 y el signo 0, que en árabe se llama sifr, se puede escribir el número que se desee. Sin embargo, no consiguieron arrinconar tan fácilmente a los números romanos. Casi 100 años después de la publicación del Liber Abaci, la República de Florencia prohibió su utilización con el pretexto de que se podían alterar fácilmente. 2 siglos más tarde, un alcalde de Frankfurt seguía prohibiendo a los funcionarios del ayuntamiento trabajar con estos números. Para realizar sus cálculos no tenían más remedio que utilizar la calculadora de la época, un instrumento como este, un abaco. En efecto, el sistema de numeración romano, esas cifras que aún hoy vemos en muchos de nuestros monumentos, no es una buena herramienta para el cálculo. Utiliza letras del alfabeto para representar los números y no es posicional. Es decir, cada símbolo vale siempre lo mismo, no importa dónde esté colocado. Las cifras que utilizaban son estas: I, V, X, L, C, D, M. El sistema se basa en la suma de los símbolos, salvo en el caso en que un signo numérico menor preceda a uno mayor. Por ejemplo, 1336 se escribe así. Pero 2894 se escribiría de esta forma. El bloque XC representa 90, es decir, 100 menos 10. El bloque IV representa 4, es decir, 5 menos 1. Francamente, incluso realizar esta simple suma les debía resultar complicado. Con este sistema era casi imposible desarrollar algoritmos sencillos para realizar operaciones elementales como la multiplicación. En cambio, los matemáticos indios habían desarrollado ingeniosas técnicas para realizar productos de números grandes sin esfuerzos. El más popular llegó a nosotros con el nombre de celosía. Vamos a multiplicar 674 por 548. Construimos una cuadrícula o celosía y colocamos los dos números en sus lados. Trazamos las diagonales de cada celda y escribimos en cada mitad el resultado de multiplicar los números de la fila y la columna de la celda. Así, 6 por 5, 30, es decir, 3 arriba y 0 abajo. Pasamos a la siguiente celda. 7 por 5, 35. La siguiente. 5 por 4, igual a 20. Completamos así toda la cuadrícula. Para obtener el resultado final, basta sumar todos los números que encontramos en cada una de las bandas oblicuas y anotar fuera el resultado. $369.352.
Imagínense al pobre vaquista romano penando con las fichas de su ábaco hasta completar la operación. Incluso tendría dificultades para anotar un número tan grande. Vamos a investigar por qué se empezaron a utilizar números en la historia. También vamos a aprender de dónde vienen los números que nosotros usamos ahora. Después vamos a ver cómo funcionan los números romanos. Así vas a poder aprender qué hora es y además saber muchas cosas sobre los números.
Espero te haya gustado y recuerda que por ahí hay varios profes pensando en que te encarretes con este cuento tan bello que son las matemáticas. ¡Chao!